Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:31 de la mañana y en este bloque entrevistaremos a la senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful. Muchas gracias, Farideh, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Muy feliz de compartir con ustedes. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Bueno, vamos a empezar con el cafecito. ¿Qué dice Don Uchi? Con su cafecito en mano en casa, Don Uchi. Seguro, aquí lo tengo. Y dándole la bienvenida a Farideh. Gracias, Don Uchi. Bueno, Farideh, Sí. En estos días, a propósito de todo este tema, de esta operación Medusa, tú señalaste que como diputada solicitaste una docena de veces que se interpelara al procurador, al entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y bueno, la bancada del PLD lo rechazó todas las veces. Dos preguntas acerca de eso. Primero, ¿qué era lo que tú le querías preguntar? Pero lo segundo es, si ahora la oposición, digamos el PLD, pide que se invite para cuestionar, para interpelar a cualquier funcionario de tu gobierno, ¿cómo sería tu voto? Gracias, don Uchi. Sí, efectivamente, nosotros en la Cámara de Diputados, ustedes recordarán, iniciamos una investigación con relación al caso de Odebrecht, a raíz no solamente de los escándalos que salieron en Brasil y que revelaban que en la República Dominicana había operado la Oficina de Operaciones Estructuradas, que era la oficina desde donde se realizaban los sobornos a nivel internacional, y se seguía una ruta del dinero, se instaló en República Dominicana. Nosotros desde que entramos a la Cámara de Diputados nos tocaron algunas situaciones de financiamiento del sector eléctrico que detectamos serias irregularidades. Entonces por ahí nos encauzamos con este tema. Ahí comenzamos a profundizar en las investigaciones de Odebrecht, a buscar pues la trazabilidad del dinero, hacia dónde habían llegado, cuáles eran las compañías instaladas en República Dominicana, y a ver que había contrataciones directas con el gobierno dominicano que el Ministerio Público no estaba investigando y que se habían hecho de manera ilegal. De hecho, nosotros descubrimos también a personas involucradas en el caso de Odebrecht a nivel internacional que no habían sido ni siquiera solicitadas para ser interrogadas por el Ministerio Público. Inmediatamente se apoderó de este caso. Entonces, cuando fuimos detectando las irregularidades u omisiones del Ministerio Público que encabezaba el ex Procurador General de la República, comenzamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué estaba ocurriendo eso? ¿Por qué habían omisiones importantes que de no hacerse pudieran haber dado pues con algún tipo de situación comprometedora con funcionarios públicos del momento? Que no era solamente los 92 millones de sobornos. ¿Dónde están las personas que sobornaron? ¿Y cuáles fueron esos sobornados dentro del Congreso Nacional y dentro del ejercicio de la función pública? Cosa que nunca supimos. También había obras importantes de Odebrecht, donde el 52% de las mismas se ejecutaron desde el año 2012 hasta el 2018. Todo esto en la gestión del presidente Danilo Medina. Y el Procurador General de la República, miembro del gobierno del Partido de Liberación Dominicana en ese momento, pues lo que hizo fue que de manera arbitraria excluyó parte de esas obras o la investigación profunda de esas obras y se detuvo la investigación desde el 2004 hasta el 2012. Esas eran parte también de las cosas que queremos preguntarle al procurador, en qué se basaba esa supuesta investigación para sacar esas obras que pertenecían su ejecutoria al gobierno del presidente Danilo Medina. Pero en tercer lugar se le sumó también el tema del espionaje, que salió revelado a la prensa nacional a través de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se cuestionó a doña Miriam Germán, actual procuradora, que pertenecía a la Suprema Corte de Justicia, en un acto totalmente irregular, que ni siquiera se discutió según lo que establecían los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura internamente. Pero sobre todo después de haberse revelado la labor de espionaje realizada contra una persona que no está encartada en ningún proceso de investigación, lo cual es ilegal, le sumamos que comenzamos a profundizar y nos dimos cuenta que había un modus operandi dentro de la Procuraduría. Dentro de los casos de investigación que ellos realizaban, solicitaban a un juez la intervención telefónica en esa labor de espionaje que habían montado, no solamente de las personas que estaban imputadas en un crimen o en un delito que ellos estaban investigando, sino que también filtraban números telefónicos de personas o figuras públicas que no tenían nada que ver con el caso,
para ellos poder de manera legal, a través de esa autorización judicial, obtener una intervención telefónica. Ocurrió con varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, incluyendo al actual director general de aduanas. Sumado a todos esos puntos, nosotros mostramos las evidencias, las llevamos a la Cámara de Diputados y solicitamos, como mandan los estatutos de la Cámara de Diputados en nuestro rol de legislador, de legisladora, que se creara, primero que nada, nosotros estamos solicitando la interpelación del Procurador General de la República para dar respuesta a estos y otros temas, porque es gravísimo, sobre todo porque el rol del Procurador o de la Procuradora General de la República es precisamente velar por la garantía de los derechos fundamentales, proteger los derechos de los ciudadanos. Y cuando quien encabeza esa persecución o esa protección, que debe ser lo más objetiva posible, es quien violenta las mismas, es gravísimo, porque tenemos que decir que estaríamos ante un estado de indefensión total de toda la ciudadanía. Entonces, lo hicimos así, 12 veces de manera recurrente, solicitamos la interpelación en cada sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para que la agenda se modificara. 12 veces se nos rechazó bajo el argumento de que no se iba a hacer y punto. Muchas voces del Partido de la Liberación Dominicana incluso se levantaron en su momento para indicarnos que debíamos ir a un proceso judicial, negándonos la oportunidad y negándose ellos mismos el rol cuestionador que tenían en ese momento. Entonces, aparte de lo que vemos hoy, yo lo decía anteriormente, es que si quizás hubiéramos interpelado en ese momento al Procurador General de la República Dominicana, su situación hubiera sido otra en este instante. Si en el caso de que tengamos que interpelar a cualquier funcionario del gobierno actual, sin importar que pertenezca a nuestro partido, porque hayan evidencias fehacientes de violaciones en el rol de sus funciones, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, es la primera vez que en el Senado de la República Dominicana se están llevando, se puede aprobarse una resolución a funcionarios actuales para que rindan cuenta de lo que encontraron, de lo que han hecho en estos meses de gestión y para que le digan al Congreso Nacional cuál es el proyecto que tienen para realizar dentro de ese ejercicio. Por primera vez estamos llevando funcionarios, dando la señal de transparencia y también comenzar a madurar una institución que estaba totalmente cerrada a este tipo de debates o de participación y que ahora es necesaria que se visibilice para lograr una protección mayor de derechos y que el que es funcionario actual entienda que se va a enfrentar a un régimen de consecuencias en el caso que intente alterar o violentar los procedimientos legales existentes. Yo creo que es importante para la gente que nos sintoniza, Faride, comprender en qué consiste la interpelación, qué resulta de la aprobación de alguna de las cámaras o de ambas cámaras de que un funcionario o funcionaria sea interpelado y qué resultados puede ofrecer una interpelación en términos institucionales. La interpelación es un procedimiento constitucional reservado para funcionarios, para ministros de la República Dominicana y funcionarios específicos, no para todos. Tienen que estar, según la Constitución, en el pleno ejercicio de sus funciones. Es importante la pregunta porque mucha gente dice, ¿por qué no interpelan a fulano que ya no es funcionario? Porque no tenemos el mandato constitucional para hacerlo. Tiene que estar en su función. Entonces, la Constitución le da la oportunidad al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados también, a que someta por la intervención de solicitud de 3 diputados mínimos o 3 congresistas, esa solicitud de interpelación al Pleno con evidencias. El Pleno en sus 2/3 partes tiene que apoyarlo, inmediatamente lo apoya, eso lo que hace es que se conduce al ministro o al funcionario al Pleno, al hemiciclo, constituido como una comisión prácticamente especial, donde cada congresista puede hacer las preguntas de lugar, de acuerdo al tema que tenga, para que sea esclarecido. Si el hemiciclo lo toma en consideración, y eso se está trabajando para darle un rol más grande al Congreso, dentro del proyecto de ley de control y fiscalización del Congreso, el Congreso puede someter una solicitud al presidente ejecutivo, al superior jerárquico, para que esa persona sea removida de su cargo. Ya eso queda en manos del superior jerárquico en ese momento. Por eso es tan importante la aprobación de este proyecto de ley que tenía más de 14 años en el Congreso y que ahora en el Senado de la República estamos aprobando en la Comisión de Justicia para poder dar más preponderancia a este rol fiscalizador que tiene el Congreso Nacional. Faride, otro de los casos o de las causas que con frecuencia resaltabas en tu labor legislativa en la Cámara de Diputados era el tema de las indagatorias a los contratos suscritos con Joao Santana y sus empresas por parte del Estado Dominicano. Sobre eso, ¿alguna novedad, algunos
nuevos esfuerzos. ¿En qué resultó aquel esfuerzo original? Sí, porque la verdad que cuando comenzamos a investigar el caso de Brecht, ustedes saben que tenía muchas ramificaciones. Joao Santana había fungido en República Dominicana como asesor del entonces presidente de la República Dominicana en su primera candidatura presidencial. Inmediatamente gana en el 2012, se mantiene dentro del esquema gubernamental dominicano, haciendo labores de asesorías. Algunas de ellas, según la ley de compras y contrataciones, tenían que haber sido licitadas, cosa que no se hizo y que nosotros evidenciamos con documentos que nos entregó la Contraloría General de la República en su momento, de que se habían otorgado de grado a grado. Estamos hablando de contrataciones millonarias en asesorías, las cuales deben ser licitadas. Eso es una. Aparte de los contratos de publicidad, que sí se entregaban de manera directa, que en principio no deben ser producto de licitaciones. Pero ¿qué pasa? En ese acompañamiento que se hace, desde el 2012 hasta toda la gestión gubernamental, cuando viene la reelección presidencial, Joao Santana, que colaboraba directamente, que es una persona involucrada en el caso de Brecht en Brasil, que estaba detenido, y su esposa Mónica Moura, que también estaban en República Dominicana, y eran de hecho los que manejaban la oficina de operaciones estructuradas, se vuelve entonces el asesor del presidente de la República en la campaña electoral. Todo esto pagado por el gobierno dominicano, o sea, por el dinero del pueblo dominicano, en detrimento de la libre competencia de la participación política, porque ya se está usando dinero del Estado a esos fines. Nosotros evidenciamos eso a través de contrataciones que se dieron por el DICOM, que manejaba Rodríguez Marchena, y por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, con contratos firmados. Las pruebas que obtuvimos de manera directa nos revelaban montos de aproximadamente 1.400 millones de pesos. Claro, nosotros solicitamos documentación desde el 2012 en adelante. En ese momento, y según los documentos que tenemos en nuestro poder, la Contraloría General de la República nos contesta que desde al principio del 2014 al 2012 no podían entregarnos parte de la documentación porque ya no existían dentro del sistema de información gubernamental. Inmediatamente llegamos a esta gestión, nosotros solicitamos a la actual Contraloría General de la República que se nos otorgara parte de esos libramientos que anteriormente el Ministerio de la Presidencia nos había dicho que habían sido otorgados a esos fines y que no se nos había dado con los contratos de los mismos que los sustentaban. Y la Procuraduría, la Contraloría de la actual gestión nos ha entregado todos esos documentos. Entonces, estamos en este momento en un levantamiento de información comparativa, porque las pruebas que tenemos es que son más de 1.400 millones. ¿Qué hicimos en su momento cuando obtuvimos esto? Elaboramos el expediente, lo sometimos ante la Cámara de Diputados según los estatutos de la Cámara y solicitamos que se creara una comisión de investigación especial para poder nosotros analizar en esa comisión de investigación especial ilegalidades que podrían ser reveladas dentro de ese proceso, que era importante que la sociedad la conociera y que nosotros hiciéramos un informe que posteriormente fuera depositado ante el Ministerio Público, a sabiendas de que el Ministerio Público tenía un secuestro que se está evidenciando ahora a través del Plan Medusa. Obviamente también se nos rechazó en innumerables veces la constitución de una comisión de investigación especial y ese caso quedó allí. Nosotros, eso obligó, ustedes no sé si ustedes recuerdan que el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la DICOM respondieron que no eran 1.400 millones, que se había tratado de 400 millones, no presentaron pruebas, comenzaron en un desborde en las redes sociales tratando de desacreditar las investigaciones que teníamos más de un año realizando y ahora nosotros estamos complementando con documentos que ellos de manera oficial no nos entregaron, que el gobierno actual está dispuesto a darnos. Bueno, Farideh, por otro lado, ¿tú consideras que el ministro de la Presidencia, con lo que dijo, que se limitó a denunciar una campaña de difamación, tú piensas que ha satisfecho las expectativas acerca del tema en la construcción de la cárcel de Las Parras? ¿O tú piensas que debe explicar la adjudicación del contrato y la construcción por parte de la empresa de su familia? Yo pienso que sí, yo pienso que todo el que esté, en este caso Medusa, vinculado con una mafia operacional desde el Ministerio Público, terrible, que se ha evidenciado en el acta de acusación, que todavía por supuesto hay que esperar que la justicia declare la culpabilidad o la responsabilidad penal de los actores que se mencionen ahí, porque tenemos que partir de la presunción de la inocencia, pero la verdad es que el entramado que describe la Procuraduría es muy difícil de eliminar actores de ahí que tenían una influencia directa y que muchos conocemos. Ahora,
Hay personas que salen ahí que fueron beneficiadas de obras a través de licitaciones, que lo único que tienen que realizar, como en el caso del Ministerio de la Presidencia, del Ministro de la Presidencia, que tiene una hoja de vida bastante extensa y que ha participado en varios procesos, es cómo se dio el proceso de adjudicación, las ubicaciones que se realizaron, hasta dónde fue avanzada la obra y los recursos que se otorgaron. Yo creo que nosotros estamos abocados a un proceso de transparencia, de poder entregarle a este país todos los datos que tenemos. Yo pienso que lo que no se puede hacer es, como yo siempre he dicho, en la Inquisición digital, tratar de acusar a todo el mundo de lo mismo, de un entramado de que son culpables y tienen la responsabilidad penal es personal, pero sí está sujeto a la investigación, es lo más coherente, lo más natural, y yo creo que en su momento tendrá que darlas, porque es dinero del pueblo que fue adjudicado y que estamos viendo que en esta solicitud de medida de coerción, repito, que no es la acusación per se de los implicados en este caso, la acusación todavía no la conocemos. Esto es una solicitud de medida de coerción de 390 páginas, donde se solicita a personas que el Ministerio Público vinculan de manera directa, que salieron beneficiadas o que propiciaron esa mafia dentro de ese importante órgano constitucional. Entonces, cuando veamos la acusación, que todavía no tiene ninguna acusación, ni el ministro, ni mucho menos, podremos ver más pruebas y yo creo que él va a estar abierto a poder mostrar las ubicaciones y entregarlas, no solamente al Ministerio Público, sino a la sociedad en general. Bueno, también en materia legislativa, Faride, contigo hay muchos temas que hablar, porque en materia legislativa el más reciente, digamos que escándalo o preocupación por parte de la ciudadanía ha sido el Código Penal que se ha aprobado en la Cámara de Diputados en segunda lectura y que por tanto pronto llegará al Senado. ¿Qué perspectivas ves en cuanto a los derechos de las mujeres, puntualmente las 3 causales, y también las normativas que fueron modificadas o los artículos que fueron modificados en ese proyecto de ley en lo que tiene que ver con la discriminación por orientación sexual y la discriminación en sentido general, porque incluso prevé una cláusula de objeción de conciencia mal formulada, por cierto, casi como que exime de responsabilidad penal a quien cometa los ilícitos de discriminación y otros parecidos. Primero, tu opinión, y segundo, ¿cómo ves el panorama en el Senado? Bueno, yo siempre trato de referirme a lo que manda la Constitución de la República Dominicana, y es que somos iguales ante las leyes. Eso es lo que es, desde eso se trata un Estado de Derecho, ¿no? De reconocer que todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley y que todos tenemos la misma garantía y que el Estado debe protegernos los derechos a todos por igual. Esto que pasó en el Código Penal es realmente preocupante. Hay que decir que no fue el informe que dio la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en cuanto al tema de la discriminación, que esto fue introducido en la Cámara de Diputados a raíz de unas modificaciones que sugirió la diputada Isabel de la Cruz y que el Pleno aprobó en pleno hemiciclo. El Pleno es soberano para poder modificar o aprobar cualquier tipo de temas que tienen que ver con alguna ley o algún código. Esto va a llegar ahora al Congreso, al Senado de la República Dominicana, donde vamos a estar apoderados en una comisión de la cual seré miembro, porque probablemente sea la Comisión de Justicia, para poder hacer los cambios. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar los derechos constitucionales, y eso implica leer nuevamente el Código Penal o el proyecto de Código Penal, artículo por artículo, tratando de preservar esos derechos y esa igualdad de derechos que garantiza la Constitución dominicana, donde no existe la discriminación y donde la garantía del acceso a los servicios públicos y a los derechos fundamentales, el Estado los provea sin ningún tipo de diferencia. Esto es un Estado democrático y de derecho, hasta que se transforme, hasta que se cambie, hasta que se impulsen otras cosas que limiten el ejercicio de derechos ciudadanos, que tenemos que hablar de otro sistema que no necesariamente es el sistema democrático. Eso será tema de otra discusión. Pero en el sistema actual eso no tiene ningún tipo de cabida y es absolutamente inconstitucional. Y si de algo debemos cuidarnos nosotros como legisladores es de imponer nuestras pasiones o nuestros criterios para poder elaborar leyes que no contribuyan al desarrollo integral de una sociedad que cada día más comienza a acumular una gran deuda social que tiene que ser totalmente redimida. Así que nosotros vamos a luchar por eso dentro del Congreso. Bueno, está claro que es inconstitucional consagrar en una ley que una persona pudiera, por ejemplo, buscar a un empleado para cualquier trabajo y luego negárselo porque
el contratante mormón y el contratado sería entonces testigo de Jehová, es decir, que por motivos religiosos. Sí. Ahora bien, eso se aprobó así en la Cámara de Diputados porque hay una mayoría que tiene una posición evidentemente a favor de la discriminación. ¿No pasa lo mismo en el Senado o es diferente? Yo pienso que no, yo pienso que el Senado de la República en ese caso podría decidir totalmente diferente en cuanto a ese aspecto. En el tema de las 3 causales, que será nuevo, un tema de debate en el Senado de la República, ya pues la correlación de fuerzas es distinta. Pero el debate hay que hacerlo. Yo digo, los grupos sociales tenemos que seguir luchando. Todas las conquistas democráticas que se han logrado en la historia de la humanidad la hemos hecho porque hemos salido a la calle a manifestarnos por los derechos de igualdad, para que las mujeres tengamos más participación, para que no se discrimine por raza, por color, por religión. Nosotros tenemos que desconstruir una cultura, y ahora hay una radicalización absoluta entre la historia es cíclica, entre conservadores y liberales. No, aquí no estamos hablando de conservadurismo ni de liberales, aquí estamos hablando de derechos que hemos conquistado a través de la historia democrática, que deben ser preservados para la coexistencia pacífica de todos. El respeto a la dignidad humana del ciudadano tiene que estar por encima de muchas cosas, independientemente de lo que tú y yo pensemos. El Estado tiene que garantizar como Estado de Derecho que sin importar lo que tú piensas ni lo que yo piense, vamos a tener acceso a los mismos derechos, que cuando yo vaya a un sistema de salud no se me discrimine porque me vea de tal o cual forma, que cuando yo vaya a tratar de acceder al sistema judicial se me trate igual que cualquier otra persona, que cuando yo vaya a acceder a un tema de un servicio básico necesario que el Estado debe proveerme, hasta en una exigencia de materia laboral, se me trate igual que a cualquier ciudadano, no por ser hombre, por ser mujer, por ser negro, blanco, por tener algún tipo de orientación sexual, porque uno de los problemas de ahora del código es que menciona la palabra género. El género es una construcción social, hay que mencionar el tema de la orientación sexual, que no responde necesariamente a esa construcción social preconcebida de género, para poder nosotros enmarcar esta garantía de derechos igualitarios en ese código penal para que no sancione lo contrario, porque un código penal lo que hace es sancionar lo que dispone en el caso de que se violente, y debe estar fundamentado en la Constitución dominicana. Así que yo creo que el Senado tiene la gran tarea de poder dilucidar estos temas de manera objetiva. Bueno, se nos acaba el tiempo, don Uchi. Se nos acabó el programa. Exacto. Muchas gracias a la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, por habernos acompañado en este último bloque de entrevista aquí en El Día, y a ustedes nos vemos mañana temprano a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11.